Jorge, las primeras medidas y los anuncios que ha hecho Donald Trump en su segunda presidencia, que apenas tiene una semana de vigencia, ha sido descrita por varios analistas internacionales como una presidencia imperial de Estados Unidos. ¿Cuáles son sus implicaciones globales? Ya tienen dos tipos de implicaciones, creo yo, Carlos Fernando. La primera es que en lo interno en Estados Unidos, que claro, es lo que quizás nos preocupa menos a los que no vivimos en Estados Unidos y no somos norteamericanos, pues sí es muy grave porque lo que está sucediendo es un ataque a las libertades públicas, al Estado de Derecho, a una serie de avances en la sociedad norteamericana de los últimos 40, 50 años que pueden terminar por ser muy dañinos, muy nocivos para esa sociedad. Y eso, pues a veces fuera de Estados Unidos no lo vemos con la claridad que corresponde. Y a la larga, si eso va en esa, sigue en esa dirección, sí nos va a afectar porque finalmente todo lo que sucede dentro de Estados Unidos afecta a los demás países del mundo. Bueno, y luego están las cosas que las medidas anunciadas que tienen una repercusión internacional inmediata, directa. Es el caso, desde luego, del tema de las deportaciones y del cierre de la frontera. Es el tema de la amenaza de aranceles a México, a Canadá, a China y al mundo entero. Es el caso también de una serie de medidas que tienen que ver con el crimen organizado y la lucha contra el crimen organizado que pueden afectar a muchos países, entre ellos, desde luego, destacadamente a México. Por su peso en la migración a Estados Unidos y también por el peso que tiene en la relación comercial, México es el país de América Latina que está en la primera línea de conflicto con la presidencia de Donald Trump. ¿Cuál es, en tu opinión, la prioridad de Trump entre esos distintos temas que has mencionado y cómo está preparado el gobierno de México para enfrentar ese desafío? Bueno, claramente el tema primordial para Trump es el migratorio. Lo fue en su campaña. Él ha dicho varias veces que ganó la elección gracias al haber colocado el tema migratorio en el centro de su campaña y es desde luego el tema que más, digamos, efecto mediático puede tener. Es donde es más fácil para él mostrar o demostrar que está cumpliendo con sus promesas de campaña al expulsar a X cantidad de gente. Es muy difícil determinar, tú y yo, Carlos Fernando, no tenemos cómo saber, y mucho menos los norteamericanos, si está deportando al mismo número de personas que antes, a más personas que antes, a menos personas que antes. Lo único que vemos son las tomas de los aviones, como ayer en la televisión de Estados Unidos, aviones cargados de guatemaltecos yendo en vuelo hacia Guatemala. Entonces el tema migratorio es el más importante. Con México pues es el más complejo porque nos afecta de 3 o 4 maneras distintas. En primer lugar, desde luego las deportaciones de mexicanos, de gente de nacionalidad mexicana que está en Estados Unidos y que corre el riesgo muy inminente de ser deportada a México. En algunos casos, gente que lleva 10, 15, 20 años viviendo allá, aunque sea sin papeles. En segundo lugar, nos afecta por los mexicanos que van a enfrentar mayores dificultades para entrar a Estados Unidos con o sin papeles, pero sobre todo sin papeles, que ha sido tradicionalmente una válvula de escape en México y que sin duda se va a cerrar, por lo menos encareciendo lo que cobran los polleros para llevar a nuestra gente a Estados Unidos. Ese es un segundo frente. El tercero es el de la deportación de no mexicanos desde Estados Unidos a México, porque lo que puede suceder es que personas sin documentos en Estados Unidos o personas que tenían esta situación excepcional de humanitarian parole, nicaragüenses, cubanos, venezolanos y haitianos, pues que sus países no los reciban o, en todo caso, que haya resistencias de diverso tipo
para que no lo reciban sus países. Yo no sé, Daniel Ortega, si va a recibir aviones cargados de nicaragüenses o no, pero sí sé que si no lo recibe Daniel Ortega, entonces los Estados Unidos van a tratar de mandarlos a México, diciendo, argumentando que el último país donde estuvieron fue México, lo cual es cierto. Y el cuarto frente, que es también muy complejo, Carlos Fernando, es que muchísimos no mexicanos, decenas de miles, si no es que cientos de miles, se encuentran en México y van a seguir llegando a México, pero van a enfrentar cada vez más dificultades, obstáculos para ir a Estados Unidos. Y entonces, ¿qué van a hacer? Pues se van a quedar en México. Y eso, no estamos en condiciones de poder atender bien, correctamente, de manera humanitaria, a decenas de miles o cientos de miles de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, cubanos, haitianos, nicaragüenses, ecuatorianos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos lo que debería hacer el gobierno de México es exigirle a Trump que él pague la factura, pague la cuenta. Es decir, que los costos de atender a toda la gente que va a quedar de alguna manera embotellada en México, atrapada en México, pues que esos costos los sufrague el gobierno de los Estados Unidos. México está en una posición, digamos, tiene condiciones para negociar con Estados Unidos, está en una posición de vulnerabilidad. La presidenta Sheinbaum ya dijo que recibirá a los mexicanos deportados, pero no a los de otros países. Y dijo, bueno, busquen recursos para mandarlos a otras partes. Bueno, ha dicho las dos cosas, Carlos Fernando. Ha dicho eso que tú muy acertadamente mencionas. También ha dicho que si insisten los norteamericanos, pues que México lo recibirá. Entonces no sabemos exactamente qué está sucediendo. Hubo una noticia desde el viernes en la tarde en las cadenas de televisión de Estados Unidos, según la cual un avión militar norteamericano con guatemaltecos trató de aterrizar en México y que no obtuvo autorización de las autoridades mexicanas. No sabemos si eso es cierto. La Secretaría de Relaciones de México lo desmintió, pero un desmentido extraño, porque dijo que sí llegaron aviones y que vamos a recibir a los mexicanos, pero no dice que no recibimos a guatemaltecos. En todo caso, a tu pregunta fundamental, que si México está en condiciones de negociar, sí, pero en condiciones de resistir, yo diría que no, no porque este gobierno sea más fuerte o más débil que otros, sino porque México es un país que se encuentra siempre en condiciones de desventaja de Estados Unidos. Un dato que yo he mencionado en estos días en varias ocasiones, Carlos Fernando, nosotros dependemos en un 60% de nuestra electricidad de plantas de gas natural e importamos 70% del gas natural que consumimos para eso de Texas. Bueno, tenemos una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 2 días. Con 2 días de capacidad de almacenamiento nos pueden cortar el gas natural cuando quieran. ¿Cuántos días aguantamos? El otro tema es el de los aranceles, las tarifas, que Trump ha anunciado que el 1 de febrero incrementará los aranceles a México y a Canadá. ¿Qué consecuencias podría tener esto? ¿México va a hacer una política de retaliación con las tarifas? ¿Qué efectos económicos podría tener esta escalada? Mira, yo creo que habrá que ver el 1 de febrero si sí o no hay aranceles para productos mexicanos, si los hay para todos los productos mexicanos o para algunos selectivamente, no lo sabemos. Sí sabemos que la economía mexicana no resiste un arancel de, digamos, de 25% generalizado. Conviene recordar siempre que las exportaciones mexicanas a Estados Unidos representan más o menos 30% del PIB mexicano.
del Producto Interno Bruto, 30%, la tercera parte del PIB mexicano son exportaciones de México a Estados Unidos. Entonces, un arancel de esa magnitud a todos los productos no estaríamos en condiciones de resistirlo. La vez pasada, Trump, en mayo del 2019, amenazó con un arancel de 25%, 5 veces 5%, pero el gobierno de México de entonces, de López Obrador, inmediatamente cedió. En esta ocasión no sabemos si Trump va a amenazar y la presidenta Sheinbaum va a ceder, o si Trump va a aplicarle el arancel y condicionar su retiro a una serie de gestos, hechos, políticas, decisiones mexicanas en el futuro. Es muy difícil saberlo. Lo que yo sí estoy convencido, Carlos Fernando, es que México difícilmente podría resistir una medida de esa naturaleza. Por último, el tema de la seguridad de Estados Unidos o los alegatos de seguridad, el tema del fentanilo y los carteles del narcotráfico de México entran en esta ecuación de negociación y de transacción entre migración, aranceles y seguridad. Pues mira, sí entran porque Trump ha dicho que entran y que uno de los criterios principales que él utilizará para ver si México coopera con Estados Unidos es en reducir los envíos de fentanilo de una manera drástica, de una manera muy significativa. Y para eso puede pedir Trump, no lo sabemos, puede ser que ya haya sucedido, puede ser que nunca suceda, puede pedir Trump que México acepte una presencia norteamericana, por ejemplo, en los puertos de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, en Sinaloa, donde se fabrica el fentanilo y de donde se envía, por ejemplo, en algunas carreteras que van y las vías férreas que van de Sinaloa hacia Estados Unidos, principalmente al cruce fronterizo de Nogales. Todo eso no sabemos si lo ha pedido o no. Lo que sí sabemos es que ha dicho que uno de sus criterios es justamente reducir de manera dramática el volumen de fentanilo que va de México a Estados Unidos. ¿Cómo comprobar eso? ¿Cómo lograrlo? Pues la verdad nadie sabe. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha anunciado su primer viaje a América Latina la próxima semana. No visitará ninguno de los grandes países de la región, únicamente sus aliados entre los gobiernos del SICA, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, excluyendo a Nicaragua y Honduras. ¿Cuál es el mensaje de Estados Unidos y del secretario de Estado en esta gira? ¿Cuál es el objetivo? Pues mira, difícil saber porque no han dado mayor explicación de por qué van a estos países y, por ejemplo, no a México, que normalmente el primer secretario de Relaciones recibido por el nuevo secretario de Relaciones o de Estado en Estados Unidos es el de México, por la cercanía, por el tamaño, por la historia, por todo lo que tú quieras. Bueno, entonces, es difícil saber. Lo que parece sugerir es, uno, le importa principalmente sus amigos. Eso es lo que más le importa a Marco Rubio y eso es lo que va a hacer y a demostrar claramente con la exclusión de México, pero sobre todo la exclusión de Honduras. Se entiende lo de Nicaragua, se entiende desde luego lo de Venezuela. Lo de Honduras, claro, hay una situación compleja con la presidenta Xiomara Castro. Ha dicho algunas cosas pues, que quizás ha provocado malestar en Estados Unidos, lo de las bases, de eliminar las bases, etcétera. Pero, de cualquier manera, da la impresión esto que Rubio tiene muy claramente pensado con quienes sí quiere ser amigo y con quienes no. Y con quienes va a tocar los temas que si los tocara con los otros serían muy delicados. El tema de Venezuela, el tema de Cuba, el tema de Haití con República Dominicana, que es fundamental para Estados Unidos, el tema de la OEA, próxima secretaria general de la OEA, que tengo entendido se va a elegir en la primera quincena de marzo, que es un tema importante. No te digo que sea un tema de trascendencia mundial, pero es un tema importante. ¿Quién va a ser?
y a quién va a apoyar Estados Unidos y a quién van a apoyar estos países que mencionaste. Estamos un poco pendientes, sobre todo en México, de saber cuándo habrá una reunión entre el secretario de Relaciones Exteriores mexicano y Rubio. Entre estos aliados que serán visitados por Marco Rubio, hay uno con el que Trump está provocando una situación conflictiva, tensa, es Panamá. ¿Cómo ves la pretensión de Trump de recuperar el canal de Panamá y su impacto en América Latina? Panamá ha dicho que está dispuesta a dialogar, pero no a negociar el tratado y la soberanía del canal. Es en efecto una visita pues delicada, muy compleja la de Rubio a Panamá, porque si bien el presidente Mulino sí había sido digamos, un presidente panameño proclive a una relación más estrecha con Estados Unidos, ni él puede aceptar la exigencia de Trump de que se devuelva el canal. Y Rubio se va a ver obligado a plantear el tema porque su presidente pues lo plantea prácticamente todos los días. No sé exactamente cómo vaya a desarrollarse esa reunión. En condiciones normales pues no tendría lugar esa reunión porque pues no tiene mucho sentido. Pero en conclusión yo te diría, Carlos Fernando, que con la excepción de Panamá, por lo menos Rubio escogió 4 o 5 países donde no tendrá roces, donde más bien habrá acuerdo. En materia migratoria, Guatemala prácticamente ya aceptó ser tercer país seguro y no le queda de otra, la verdad. Con El Salvador hay muy buena relación. Con República Dominicana va a haber buena relación. Hay un tema muy importante pendiente con Dominicana, que es la Cumbre de las Américas, la 10ª Cumbre de las Américas que se va a celebrar en Punta Cana en diciembre de este año. ¿Va a ir Trump? ¿Va a ir Rubio? ¿Va a ir Venezuela? ¿Va a ir Cuba? ¿Va a ir Cuba con Rubio? ¿O cómo va a ser eso? ¿Díaz-Canel con Trump? ¿No Maduro con Trump? Son temas muy complicados en la agenda con Dominicana. Entonces va a ser un viaje muy interesante que habrá que seguir muy de cerca, Carlos Fernando, y te agradezco mucho la oportunidad de haber platicado contigo y con tu público.